Y bueno, este tema es bien interesante, ¿no? Que estamos viendo. Recordemos que estamos hablando de la hipocresía, que es todo lo contrario a lo que deberíamos de ser nosotros como creyentes. Y porque dice la palabra que nos acerquemos al Señor con corazón sincero, y ese debe ser un principio fundamental en nosotros en toda parte, no solamente en la iglesia, afuera, en toda parte. Y hay un peligro, y el pasaje que vamos a mirar, porque uno a veces cree que la hipocresía está afuera, en los no creyentes, por ejemplo, y vemos y salimos del templo y vemos tantas cosas afuera. Pero en la iglesia también puede estar la hipocresía. Y este pasaje que vamos a mirar nos va a mostrar que por algún motivo puede haber hipocresía. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2 a partir del versículo 11. Mire lo que va a decir la palabra. Vamos a leer estos 3 primeros versículos y ahí ya vamos a entender de qué vamos a hablar, ¿cierto? Dice: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Versículo 13. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Vamos a empezar a mirar estos pasajes. De pronto vamos a mirar otros versículos más adelante. Pero mire cómo comienza este pasaje. Y está hablando Pablo, ¿cierto? Y dice, pues bien, el versículo 11, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Entonces está hablando Pablo del comportamiento de un creyente. No está hablando de la gente de afuera, ¿cierto? Está hablando del mismo Pedro, que era ya para el momento uno de los líderes. Dios lo fue puliendo con todo lo que hizo con él. Si conocemos un poquito la historia de Pedro, era de los emotivos, ¿cierto? Que siempre se lanzaba todo y cometió tantos errores. El Señor nunca lo desechó. Todos sus errores le sirvieron para aprender aún, inclusive de la negación a nuestro Señor Jesús, todo lo que él hizo. Pero para el momento ya era un líder, era uno de los líderes de la época, y que el Señor usó para que el evangelio se extendiera. Y llega este momento donde Pablo lo tiene que confrontar. Y le dice, le eché en cara, habla con él, pero le habla de su comportamiento, de la manera como él se estaba comportando. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra manera de comportarnos? Ya nosotros como creyentes, el Señor nos ha ido instruyendo, siempre nos da sus instrucciones, quedó la palabra para nosotros de cómo debe ser nuestra manera de vivir. Efesios capítulo 5, versículo 15, mire lo que dice: para cada uno de nosotros, tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir, de su manera de vivir. Porque a veces pasamos más el tiempo nosotros pensando o cuidando cómo viven los demás,
cómo viven las otras personas. Y se nos pasa por alto poner cuidado a nuestra manera de vivir. Y el pasaje nos invita a no vivir como necios, sino como sabios. Pero cuando nos sucede esto, cuando nosotros no ponemos cuidado, nos estamos evaluando continuamente, y esa es una cantaleta siempre, porque nosotros deberíamos de evaluarnos todos los días. Todos los días estamos preguntándonos cómo voy. Y la palabra siempre, pues bueno, los que leemos la palabra, todos los días siempre va a haber algo que el Señor nos va a decir y ahí va a haber confrontación. Yo siempre les digo que la palabra es un espejo, la abrimos y ahí estamos nosotros. Entonces, la evaluación todos los días, porque si no lo hacemos, si no nos evaluamos, si no ponemos cuidado cómo estamos viviendo, alguien más lo va a hacer. Alguien más nos va a confrontar. Y en este caso, le tocó a Pablo confrontar a Pedro. Entre líderes se hizo. Y no se quedó callado. Porque a veces es la conducta de nosotros de quedarnos callados por algo que pasa. Y el versículo sigue diciendo que la forma de vivir de Pedro, de comportarse, era condenable, dice ese versículo. Y ahí tenemos que hacer una separación. No, Pablo no está diciendo, no está actuando como un juez condenando a Pedro, quitándole la salvación. Está diciendo, tu forma de comportarse es condenable, es reprochable, porque puede ser que nosotros, como creyentes, un líder como él, fuera piedra de tropiezo para otros. Y muchas veces sin darnos cuenta. A veces estamos actuando por no evaluarnos, por no decir, bueno, como hoy lo que estoy haciendo está bien, que dice la palabra. Pero como no nos evaluamos, vamos haciendo cosas y hacemos cosas y podemos ser piedra de tropiezo para alguien. La misma iglesia se puede ver perjudicada por el comportamiento de nosotros. Entonces Pablo tiene que confrontar eso y no se queda callado. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32. Dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es a nadie. Nosotros, con nuestro testimonio, con la verdad que tenemos, porque la palabra es la verdad, deberíamos de ser el conducto regular para toda persona, así como alguien lo hizo con nosotros. La palabra debe correr y ser glorificada en otros, como lo ha sido en nuestras vidas. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era el comportamiento indebido de Pedro? ¿Por qué Pablo le dice, tu comportamiento es condenable? En el versículo 12, miré lo que dice. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces el comportamiento que Pablo le está diciendo a Pedro que era condenable era la hipocresía que él estaba manejando. Y se lo explica de una manera tan interesante, porque dice, antes, versículo 12, antes que llegara, y después, más adelante dice, pero cuando aquellos llegaron, él le está diciendo, Pedro, usted es como un camaleón, cambia de color según la situación. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos una identidad, y la identidad de nosotros la debemos utilizar, sacar nuestra cédula de ciudadanía que tenemos como creyentes en todo lugar, en toda parte. No solamente en la iglesia, afuera, en todo lugar. Y
Entonces eso es lo que estaba pasando con Pedro. Y ahí se reflejaba la hipocresía. Estás siendo hipócrita. Porque antes hacías una cosa y ahora haces otra cosa diferente. Nosotros no podemos ser así. Nosotros debemos ser los mismos siempre. Hoy, mañana, siempre. No debemos cambiar. ¿Y qué quería lograr Pedro? ¿O qué quiere cuando uno es hipócrita? Si tomamos la reflexión para nosotros y dejamos a Pedro ahí un momentico quieto y nos metemos nosotros en la historia, cuando somos hipócritas, ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es nuestra intención? Y es estar bien con todo el mundo. Él dice, Pablo dice, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Los gentiles son los no judíos, el pueblo de Dios, los judíos, y los gentiles que venimos a ser nosotros hoy. El Señor nos injertó con su pueblo. Entonces él comía con ellos y después dice, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles. Entonces él quería estar bien con los gentiles, con los judíos, con todo el mundo. Y ese es un problema para nosotros. ¿Por qué a veces hacemos eso? Porque queremos estar bien, inclusive con la sociedad en general. Recordemos lo que dice el Señor de la amistad con el mundo, que es una enemistad con Él. Entonces queremos estar bien en toda parte. Estamos bien acá, ¿cierto? Estamos bien afuera con todo el mundo, pero acomodándonos a la situación de cada uno. Aquí venimos, cantamos, escuchamos, servimos, pero afuera somos también como los de afuera. Pues queremos estar bien con todo el mundo. Y eso, ahí dice el texto, al final del versículo 12, ¿cuál era la causa? Dice, por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces a veces nosotros manejamos la hipocresía por temor. ¿Temor a qué? A perder, por ejemplo, amistades, ¿cierto? No somos capaces de cortar, ¿cierto? Es que yo soy creyente y punto. Entonces yo soy creyente aquí, salgo y soy uno del mundo, me acomodo a la circunstancia. Entonces, ¿por qué el temor? Perder reputación, perder amistades, el rechazo, las críticas. Hay muchas situaciones y dice, oye, entonces yo vengo acá y me acomodo acá, me voy para allá y me acomodo con ellos. Entonces eso es lo que estaba haciendo Pedro y eso es lo que está reprochándole Pablo a Pedro. Solamente el temor debe ser a Dios. Él está diciendo, yo le temo a los de la circuncisión, a los judíos. Entonces no me puedo juntar con los gentiles y Pedro fue enviado a los gentiles. Entonces él le dice, no, tengo que estar bien con los judíos. Cuando ellos se vayan, recordemos que ellos iban, ¿cierto? De ciudad en ciudad, habían llevado a Jacobo con otros discípulos. Entonces cuando los vio, llegaron los judíos. ¿Y ahora qué hago? Entonces no, mejor con ellos, quedo bien con ellos. Cuando ellos se vayan, vuelvo otra vez a los gentiles. Y muchas veces manejamos nuestras vidas así. Entonces esos temores hay que quitarlos. Y hay consecuencias en esto. O sea, la hipocresía trae consecuencias. Versículo 13. Si nos remitimos solo a este pasaje que dice, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Pero si lo tomamos para nosotros, o sea, el daño que hace la hipocresía es primero para nosotros mismos. Cuando nos comportamos hipócritamente, nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Con nuestra hipocresía, muchas veces engañamos a la gente. Si le predicamos otro evangelio diferente, ay, sí, lo que dijo él es verdad. Que la gente no lee la palabra. Le podemos decir cualquier cosa y engañarlos. En el capítulo 6
el versículo 7, ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Entonces se nos olvida que Dios conoce todo, nuestro corazón, lo que vimos el sábado anterior, o sea, que ahí no podemos hacer nada. Entonces podemos engañar a mucha gente, pero los primeros afectados somos nosotros, porque nosotros vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Pero la consecuencia, bueno, todas son terribles, pero mire lo que dice el versículo 13. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Entonces lo peor que puede pasar es contaminar con nuestra hipocresía a otras personas. Por la hipocresía de Pedro arrastró más gente, arrastró a los otros judíos y arrastró aún a Bernabé, otro de los grandes líderes de la época, uno de los que trabajó juntamente con Pablo, fue fuerte en la evangelización, y también dice el versículo que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por la hipocresía. Y eso nos recuerda, porque no podemos volver a lo antes. A Pedro ya debió haber aprendido de todo lo que le sucedió. Mire cómo volvió Pedro a lo que era. En Juan capítulo 21, después de la muerte de nuestro Señor Jesús, Juan capítulo 21, versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Versículo 3, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Mire lo que pasa. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Y se fueron, y se arrastró. Si nos remitimos a lo que dice Gálatas, dice que él arrastró judíos, a Bernabé. Entonces volvió a lo mismo. Cuando el Señor ya lo había llamado, nuestro Señor Jesús le dijo, ven, sígueme, te haré pescador de hombres. Y él dejó las redes y todo, y se fue con él. Pero cuando él muere y todo, aquí como que no pasó nada, vuelve otra vez a lo que antes fue. Y eso es lo que está pasando aquí, en esta carta a los Gálatas. Con la hipocresía está arrastrando, no solamente se está perdiendo él, sino que está echando a perder a otras personas y a grandes líderes. No era que está arrastrando a los neófitos, este no sabe, entonces yo le digo esto y él se come el cuento. Está arrastrando a Bernabé. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí es donde comienzan las sectas. Empieza, es que no, se hace esto, es por la ley, no, por la gracia. Entonces salen sectas e iglesias de todas que allí predican tal cosa. No, es una sola verdad, una sola. Entonces no podemos hacer esto que está pasando con Pedro. Pero hay un peligro más todavía que nos trae la hipocresía. Y por eso no nos podemos quedar callados. Por eso el pasaje es tan interesante, porque Pablo, aún pudiendo ser criticado, porque dice, bueno, por ejemplo, yo leía el texto y lo leía y repaso. Y por ejemplo, yo con mi temperamento, si me estuviera pasando esto, yo le hubiera dicho a Pablo, dice, pero usted quién es, porque viene a confrontarme, a regañarme, yo también sé la palabra, en fin, me lo hubiera enfrentado, ¿cierto? Entonces a veces callamos y nos volvemos, ¿qué? Hipócritas también. Pablo también pudo haber metido en todo esto, se podía haber dejado arrastrar. Es que Pedro está predicando esto, está diciendo esto. Bueno, dejémoslo.
y se vuelve cómplice de la hipocresía. Entonces muchas veces nosotros callamos las cosas, quizás afuera, y bueno, y a veces hay hasta discusiones con nuestra familia, pues que usted no entiende por qué no se convierte, por qué no cree, por qué ta. Y a veces hay discusiones. Pero cuando entramos a la iglesia, decimos, no, más que Federico es creyente, él sirve. ¿Yo qué le voy a decir? Porque que lo voy haciendo algo indebido. No, él sabe la palabra, pero lo bueno del pasaje es que Pablo no se queda callado. Entonces muchas veces nosotros, por nuestros temores, pero si le digo que no, ¿qué va a decir? O se va de la iglesia. Eso es hipocresía. Tenemos que confrontar, porque hay peligros latentes, ya lo vimos, consecuencias. Pero mire lo que va a pasar acá en el versículo 14. Dice, cuando vi, recordemos que en el versículo 11, Pablo confronta a Pedro, ¿cierto? Y le echa en cara, lo llama y le echa en cara su comportamiento. Pero aquí en el versículo 14, cuando él sabe, dice, cuando vi que no actuaban, entonces ya lo habla en general, ya no es solamente Pedro, que ya lo leímos en el versículo 13, porque Pablo se estaba arrastrando a otros judíos, a Bernabé, y dice, esto se está complicando. Entonces se está perjudicando la iglesia. Entonces él dice, cuando vi que no actuaban rectamente, cuando todos estaban siendo hipócritas, dice, como corresponde a la integridad del evangelio, no se estaban comportando conforme a la palabra. Mire, le dije a Pedro delante de todos, y ahí es otro temor, porque a veces las confrontaciones que uno hace, dice, en el versículo 11 dice, le eché en cara, se habló con él, pero acá llama a Pedro, pero le dice delante de todos, como que todos escuchen. Pero no es malo, no está hablando Pedro ahí como un juez y quién es. Yo le hubiera dicho, pues no me hagas quedar mal aquí delante de toda la gente, en fin. Yo hubiera peleado, mi temperamento me lo hubiera mandado a hacer. Pero después seguramente, gracias porque me hizo ver las cosas. Entonces él está hablando, dice, le dije a Pedro delante de todos, bueno, si ustedes también se están dejando arrastrar, Bernabé, venga, Pedro, venga, y todos los que están siendo hipócritas tienen que escuchar esto. Eso es bien interesante. Y se tiró al agua el hombre. Y eso es quitar esos temores. Lo voy a decir, que Pedro se fue otra vez a pescar. Le tocó. Pues yo tengo que defender la verdad. Y eso es lo que no hacemos nosotros muchas veces. Vemos conductas irregulares, aún las cosas más sencillas, que yo repasando todo esto, recordaba tantas veces que yo hablaba con mi negra, nos sentábamos, mira tal persona, sí, y cómo hablamos con esa persona, y cómo está vistiendo, y eran esas cosas, y como padre, pero bueno, y pues uno les da ejemplo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hacemos? Oremos. Y uno siempre se escuda en la oración. O mire esta persona lo que hizo, en fin, no solamente eso, hay muchas cosas que platicábamos. Bueno, ¿y cómo hacemos? Y muchas personas de las que llegamos a confrontar hoy no están en la iglesia. Mira, mi amor, venga, tal cosa, sentémonos a hablar, mira, tal cosa, las redes sociales, mira las fotos que estás colocando, sí, no, ¿qué tal esto? Y después ya no estaban. Entonces pero uno tiene que poner, o temo esto, o hago lo que dice la palabra. Eso es lo que está haciendo Pablo. Está enfrentando eso. Seguramente en el interior, ahora que va a echar toda esta gente encima. Los judíos, a Bernabé, que es mi amigo,
que él siempre caminaba con Bernabé, en fin. Pero les dijo, el versículo 14, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Tremenda confrontación le hizo acá. Dice, ¿por qué estás haciendo eso? No se lo cayó. Le dijo, no seas hipócrita. Y todos, dice, y todos escucharon. Entonces el peligro, uno de los peligros que trae la hipocresía es tratar de convertir a las personas como sea. Y a veces para uno ganar almas es hipócrita. Entonces va y les lleva un mensaje diferente. Y eso es lo que está haciendo Pedro, hablándoles de la circuncisión, de la ley. Se los decía a los gentiles, los quería colocar como los judíos, que eran basados solamente en la ley. Eso fue lo que conocieron ellos. Pero ahora en el nuevo pacto ya el Señor también le dijo a los gentiles, ven, es que ustedes también pueden ser salvos. Y ya era por la gracia, no por la ley. Y entonces Pablo, en su hipocresía, quizá queriendo ganar personas, dijo, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que cumplir la ley. Y Pablo lo confronta y le dice, pero ¿por qué estás haciendo eso? Si tú eres judío, vives como si no lo fueras, porque obligas a los gentiles a hacer lo de un judío. Y ese es un peligro tremendo, porque es mostrar otro evangelio diferente. Y no hay sino uno, que ya quedó escrito. Ahí Pedro está actuando como fariseo. Mateo capítulo 23, todo ese pasaje habla del versículo 3, por ejemplo, habla de las cargas que se imponían. Jesús les dice, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, que los fariseos son así. Saben la palabra, ¿cierto? Pero quieren judaizar a los demás, a todos, por medio de las obras. Y entonces le digo, mucho cuidado. Mateo capítulo 23, versículo 13, eso hace que ese es el peligro, que ni entraban los fariseos, porque ahí está hablando de todos los fariseos, capítulo 23 de Mateo, pero en ese versículo 13 dice, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás, porque le están llevando un evangelio diferente. Entonces nosotros queremos ganar almas y les mostramos otro evangelio, que la prosperidad. Vaya a la iglesia y se le acaban los problemas. Vaya que Dios lo va a prosperar. Vaya, y son el evangelio de la prosperidad, de la sanidad, de tantas cosas, evangelios diferentes. Y en el versículo 16, empieza a explicar, porque él no dice, bueno, haga esto de malas, no, él empieza a explicarle, a decirle la verdad. Versículo 16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Le empieza a hablar la verdad. Dice, esto es lo que se debe predicar. Entonces no son las obras, la circuncisión y todo eso que decía la ley. Ya no es por eso, es por la fe en Jesús. Empieza a disertarles toda la palabra. Pero hay algo tan especial aquí, porque Pedro lo sabía. Y eso sí que es causal de decir, como somos de hipócritas, porque conocemos la palabra. En Hechos, capítulo 15, mire lo que dice, en uno de los tantos concilios que hubo para la época, en el versículo 5, dice, entonces intervinieron algunos creyentes
que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés, que eso es lo que está pasando en Gálatas, o lo que estaba haciendo Pedro. Versículo 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, ¿quién tomó la palabra? Pedro, el que estamos hablando. Venga, y mire lo que dice. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Y habla como escandalizado. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero allá en Gálatas, esto como que se le borró de su memoria, ¿cierto? Lo que él había predicado, cómo salió a confrontar a los fariseos, a los hipócritas, y se había convertido él en otro hipócrita. Y está mostrando un evangelio diferente. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué si conocemos la palabra, por qué somos hipócritas? ¿Por qué no le decimos a la gente lo que es? Aquí y afuera. Afuera hay que tocar las puertas, llevarle el evangelio como es. Lo que quedó escrito, está escrito. El capítulo 1, versículo 6, ahí en Gálatas: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y él no está hablando de Pedro, está hablando de otros que se metían a la iglesia y llevan otro, como dice Pablo. No es que haya otro evangelio, ellos se inventaban otras cosas, como la gente ahora se inventa otros evangelios, ¿cierto? Y entonces yo pensaba, bueno, le pudo ocurrir a Pedro cuando llegó a Galacia, y esa gente, y se estaba dejando convencer de toda esta gente. Bueno, pues así podemos ganar más gente, ¿cierto? Podemos ganar mucha más gente diciéndole mentiras a la gente. Los traemos y llenamos la iglesia. Pero eso no es así. Ellos ya sabían todo esto. En el capítulo 2 dice el versículo 1, leamos 2 o 3 versículos de acá. Gálatas capítulo 2. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, el que se dejó arrastrar por la hipocresía, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Versículo 5, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. Tremenda confrontada, pero
En toda la carta se habla mucho de todo esto, de la circuncisión, de todo esto. Si ya lo sabemos, ¿por qué nos comportamos hipócritamente? ¿Qué nos ganamos nosotros con tener gente en las iglesias con evangelios falsos, diferentes? Que vengan, a muchos seguramente nos pasó. O sea, yo me pegué una estrellada con el evangelio por muchas cosas que me dijeron antes de yo venir, leer mismo la palabra, congregarme, escuchar a los pastores, tomar mis notas, que el Señor me hablara. Me estoy, uy, pero esto me lo enseñaron de otra forma, menos mal leí, menos mal el Señor me reveló, porque a veces sembramos. Yo alguna vez les conté, ¿no?, a alguien que me estaba por ahí discipulando, que me hubiera tocado eso ahora, yo hubiera venido con eso, con lo que me pasó ahora, porque me decía, y sabía mucho de la Biblia, y me decía, los cristianos no lloran, por ejemplo. No lloran. No sé cuándo he visto un velorio con cristianos llorando, son alegres. Y yo, ay, qué bueno. Y yo sembraba eso en mi corazón hasta que empecé a leer. Y yo tiré a la porra todo eso y voy a llorar más ahora todavía, ¿cierto? ¿Qué me hubiera pasado ahora? Estuviera que explotara, porque hay muchas lágrimas. Entonces, a veces nos siembran cosas que no son. Y eso es hipocresía, porque no, ay, qué rico usted es convertido, que allá uno no llora, no tiene problemas económicos, no pelea con la mujer, no tantas cosas. Eso es hipocresía. Entonces nos tenemos que dar cuenta nosotros, si sabemos la palabra, ¿por qué nos comportamos así? Pedro lo sabía. Hay que, en resumen, hablar con sinceridad. Que nuestras palabras sean sinceras. A partir del versículo 17, empieza Pablo como a predicarle, vea, lo que tiene que decir es esto, esta es la palabra. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Todos somos pecadores, todos. Y por eso necesitamos a Jesús. Entonces yo voy y predico, ¿por qué necesitas a Jesús? Porque eres pecador. Pero uno le da temor decir, decirle a mi papá que usted es pecador, a mi mamá, a mi hermano. Dígale que es pecador y que necesita a Jesús, que es el único que puede perdonar. Versículo 18, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Y está confrontando a Pedro, y usted está volviendo a lo mismo de antes. Así como se fue a pescar y se llevó otros, estás volviendo a lo mismo, a los rudimentos de la ley, y no estás hablando de la gracia, y estás arrastrando a otras personas. Entonces tenemos que edificar sobre lo que dejó el Señor, sobre la roca, que es la edificación que nosotros debemos hacer. Versículo 19. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces yo ya hice esa parte. Yo, por mi parte, ya morí a la ley. Quiero vivir en la gracia. Por eso entregué mi vida al Señor, dice Pablo. Versículo 20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso es lo que tenemos que predicar. Dio la vida por mí, por ti, por usted, al que le llevemos la palabra. Y Jesús murió por ti también, así como lo hizo por mí. Y el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pedro con su hipocresía? Desechando la gracia, volviendo a la gente otra vez, vayan a la ley, hay que circuncidarse, hay que hacer obras, obras, obras. No, eso no es así. La gracia no es eso.
Y termina diciendo, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo había muerto en vano. Y en vano sería la predicación de nosotros. En vano estaba predicando Pedro. Todo lo que estaba haciendo era en vano. No había ningún efecto. Quizá podía llevarse mucha gente. Cuando dice el versículo 13, entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta. Podemos ganar gente con hipocresía. Podemos ganar 10, 20, 50, 100. Es mejor ganar uno con la verdad. Y hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente. No por 50 o 100 o 1000 que se conviertan con nuestra hipocresía, con un evangelio diferente. Eso es lo que pasó acá. ¿Somos hipócritas o no? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les serviría de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y después dice unas palabras tan fuertes, dice, versículo 7, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Eso es decir la verdad. Eso es hablar la palabra tal como es. Lo que pasa es que a veces, por los temores que tuvo Pedro, siendo un gran líder, no lo expresaba. Pablo quitó todo eso y aunque él seguramente sintió, cuando uno le habla a alguna persona, lo debe hacer con temor a Dios, no a la persona. Uy, ¿qué me irá a decir? Si le digo esto, que está haciendo mal, oramos, Señor, con temor a ti voy a hablar con esta persona. Y muchas veces en las iglesias no lo hacemos. Nos callamos muchas cosas. Y después somos arrastrados todos. Entonces es mejor hablar, es mejor decir, porque de eso se trata el evangelio, de ser sinceros. Entonces fuera la hipocresía. Vamos a orar.